Voy a repasar un poco el tema de las cuentas T porque de eso viene una parte de lo que es la tarea. Está bien. Para que quedemos ya claros con eso. Vemos que la cuenta T es un sistema para registrar información contable. Por medio de esa cuenta T, ahí es donde nosotros vamos a hacer los registros contables de una empresa. Entonces, esa cuenta T se llama así porque se dibuja una T, como la que estamos viendo en pantalla. Esa cuenta T que debe de contener el nombre arriba de la T, el nombre, un código. Ese código ahorita se los voy a proporcionar yo en el caso de que usemos, porque ese código corresponde al catálogo de cuentas, que es un tema que se va a ver más adelante. Esa cuenta T, ya sabemos que esa T tiene un lado izquierdo y un lado derecho, que vamos a anotar en el lado izquierdo. Ahí vamos a anotar el débito, todos los movimientos de débito. En la parte derecha, todos los créditos. Ahí le podemos llamar también debe o haber, porque hay varias terminologías que se usan para ese lado izquierdo o ese lado derecho, pero que se tienen que ir familiarizando con los nombres para distinguirlos, porque no todos usamos lo mismo. Entonces, algo muy importante es que la naturaleza de las cuentas, ahí nos vamos a poner énfasis en que las cuentas de naturaleza deudora van a ser las cuentas del activo, ya sea activo circulante, activo fijo, activo diferido, otros activos. Todos esos activos van a ser cuentas de naturaleza deudora, es decir, el saldo final o el saldo va a ir en el debe, en el débito debe. En el caso de cuentas de naturaleza acreedora, ahí vamos a tener a todos los pasivos, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo. Vamos a tener las cuentas de ingresos también, ingresos, otros ingresos, pueden haber ingresos financieros, otros ingresos. Todas esas cuentas van dentro del crédito, o sea, el saldo va a quedar en el lado derecho. En ese ejemplo, nosotros vemos que en caja general hay movimientos en el debe, en el débito o debe de 200,000, 300,000, 150,000. Yo sumo los movimientos y me da 650,000 en el lado izquierdo. En el lado derecho hay dos movimientos uno de 120,000 más 170,000. Sumo, me da 290,000. Y después yo resto los 650,000 menos 290,000 y eso me da a 360,000, que es el saldo. El saldo final de la cuenta es 360,000. Por lo general, el menor se resta del mayor. Mayor menos el menor. Eso nos va a dar el saldo. Y ya vamos a ver después que cómo cambian las naturalezas de las cuentas según su clasificación. Profe, ¿cómo nos damos cuenta cuando la cuenta final va en el débito o va en el crédito? Es con... ¿Nos damos cuenta cuando es pasivo o...? Sí. Acuérdense que cuando es activo, todas las cuentas de activo, activo circulante, activo fijo, activo diferido, otros activos y los gastos de venta, de administración financiero, su naturaleza es deudora. El saldo va a ir en el debe. Y en el crédito, saldo acreedor van a ser las cuentas de pasivo y las cuentas de capital y cuentas de ingresos. Entonces ahí esos grupos son los que van a ir en ese lado, según la naturaleza. Aquí nos dicen que en el caso de las cuentas de ejemplo, es una cuenta del activo, en la cual su naturaleza es débito. El saldo debe ser débito. ¿Por qué? Porque caja es una cuenta de activo.
Caso contrario sucede con una cuenta de naturaleza crédito, como el pasivo o el patrimonio, donde el saldo de la cuenta debe ser también crédito. Entonces ahí vemos cuáles son las cuentas que deben de ir en el lado deudor o en el lado acreedor. La terminología es que se usan diferentes términos, lo que les decía, para llamar al lado izquierdo o el lado derecho. Se le puede llamar debe y haber a esos dos lados. En el debe va a ser el movimiento que tiene una cuenta en el lado izquierdo y en el haber el movimiento que tiene una cuenta en el lado derecho. También se le puede llamar como débitos o créditos. Los débitos es un valor asentado en el lado izquierdo y un crédito es un valor asentado en el lado derecho. También le podemos llamar debitar una cuenta. En la contabilidad, débito significa izquierda y crédito derecha. Entonces, debitar sería anotar en el lado izquierdo. Acreditar sería en el lado derecho. Por eso es que al final de esta página, aquí con la cuenta banco, te pone qué términos yo puedo usar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y es donde les decía que eso ya va a estar en dependencia de cómo vos te sientas más cómodo. Por ejemplo, yo lo que más uso es debitar, acreditar, pero hay otros profesores que utilizan solo cargar, abonar. Pero aquí nos dice que en el lado izquierdo yo le puedo llamar debe, débito, debitar o cargar. En el lado derecho le puedo llamar haber, crédito, acreditar o abonar. Entonces no es más que la palabra que a mí me digan, asociarla a qué lado va de la cuenta, porque si me dicen abonar proveedores con 10,000, yo sé que la voy a poner esos 10,000 en el lado derecho de esa cuenta. Entonces, o me dicen acreditar, es lo mismo. Ahí tengo que saber los términos que se usan, porque no sé cuál de ellos va a usar el profesor. Entonces tenemos los movimientos deudores y movimientos acreedores. En el debe son los movimientos deudores, ya sabemos. En el haber, los movimientos acreedores. En el banco significa, todos los movimientos deudores de un banco significan entradas de dinero al banco. Por ejemplo, aquí tenemos 1,500, 2,000 y 5,000. Yo sumo mis entradas, 8,500. En el otro lado tengo las salidas de banco, todo lo que pagué, por ejemplo. Entonces ahí tengo 1,000, 1,200 y 3,500. Sumo, tengo 5,700 de salida. 8,500 de entrada, 5,700 de salida. Pero yo le llamo movimiento deudor al de la izquierda y movimiento acreedor al de la derecha. El saldo va a ser la diferencia de los movimientos. Entonces aquí tenemos un saldo deudor. ¿Por qué? Porque el banco es una cuenta de activo. Entonces yo ya sé que va a ser deudor el saldo. Yo solo resto 8,500 menos 5,700 y me da un saldo de 2,800. En el caso de que cuando ya trabajemos ejercicio, ahí al final, por ejemplo, vos tenés un banco sobregirado, eso no puede suceder, significa que tenés un error en un movimiento porque vos no podés gastar más de lo que tenés. Si fuese al revés, estos saldos 5,700 y 8,500 al otro lado, eso no puede pasar porque vos no vas a sacar más dinero del que tenés en un banco, eso es imposible. Entonces, algunos detalles de ese tipo, ya cuando estás haciendo ejercicio, es un indicador que te dice a vos, me equivoqué, algo tengo mal, porque esta cuenta jamás debe de estar sobregirada. Y por eso ahí nos dice, la cuenta de banco siempre va a reflejar un saldo deudor, ya que no se puede entregar más dinero del que se dispone. Entonces ahí como ya sabemos que la contabilidad también es de lógica. Yo no puedo pagar más de lo que tengo. Entonces este saldo deudor. Este saldo deudor, vuelvo a repetir, es para todas las cuentas del activo, la cuenta de costo y todas las cuentas de gastos.
este saldo deudor. El saldo acreedor, vemos por ejemplo proveedores. Los proveedores ya sabemos que se originan de una compra al crédito. Y tenemos movimientos deudores como 3.500, 2.000, 3.200. Yo lo sumo y me da 8.700. En el haberlo tengo 15.000. Como no tengo más que sumar, simplemente los bajo los 15.000. Y saco mi saldo, restando 15.000 menos 8.700. Me da a 6.300. Y es un saldo acreedor, porque siempre van a ser saldos acreedores todas las cuentas de pasivo, todas las cuentas de capital y las cuentas de ingresos, otros ingresos financieros. Todo lo que tenga que ver con ingresos va también como saldo acreedor. ¿Qué Una pasa? pregunta, profe. Diga. Porque yo lo puse al lado derecho. O sea, es que no entiendo cómo, cómo lo diferenciamos del lado izquierdo al lado derecho. O sea, cuando la suma de todo. La suma, la resta. Es que ya dije varias veces y está en el material que va a ser saldo deudor, las cuentas de activo, las cuentas de costo y las cuentas de gasto. Va a ser saldo acreedor, las cuentas de pasivo, de capital y de ingreso. ¿Proveedores de qué cuenta es? ¿Proveedores de qué cuenta es? De acreedor. No, ¿de qué cuenta es del balance general? Del pasivo, profe. Claro, por eso va ahí. Por eso he dicho varias veces, el saldo deudor va a ser para las cuentas de activo, las cuentas de gasto, las cuentas de costo. El saldo acreedor va a ser para las cuentas de pasivo, de capital y de ingresos. Entonces vamos a qué, por eso es que los pegones siguen, porque si vos no te sabes la clasificación, entonces seguir dudando, porque es tan fácil como eso. Asociar la cuenta de a qué grupo pertenece y ahí ya no tengo dónde perder. Entonces un poco, por eso voy a poner, hay un ejercicio de balance, porque hay que repasar un poco. Digamos que si ustedes se supieran de memoria la clasificación de las tres hojitas aquellas, entonces esto fuera como beber agua, tan fácil. Ya entendí. Ya sí, ya me guié. O sea, todo eso está en gastos de venta, proveedor y todo eso, bancos están en la hoja, sí, es cierto. Sí, es que fíjate que eso, o sea, yo lo veo tan fácil como porque me lo sé de memoria. Ya le entendí, ahora sí. Y la persona que ya más o menos domina clasificación, yo sé que ya le está como, esta es de saldo deudor, este es saldo acreedor, así. Pero ustedes pues siempre tienen sus hojitas para guiarse, las clasificaciones. Entonces yo me voy a buscar de qué grupo es y así yo sé cuál va a ser su saldo, si va a ser deudor o acreedor. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esa tablita con todos esos números usted ya la va a dar o nosotros tenemos que irlo ordenando eso? No, ahorita la vamos a dar. Pero recuerden, otros muchachos se pusieron a pensar porque los ejercicios que vamos a hacer ya dentro de poco, ya vamos a comenzar a hacer ejercicios de cero y son ejercicios largos. Pero espero llegar a clase y poderlo explicar. Nosotros ahí vamos a sacar los números, uno por uno. Vamos a ir abriendo cuentas T. Después vamos a hacer una balanza de comprobación. Después de esa balanza vamos a hacer el estado de resultados. Después de ese estado de resultados, un balance general. O sea, vamos a hacer completo un ejercicio. Bueno, vamos a comenzar con algo pequeño, que es donde les digo que si al final a mí los estados financieros no me cuadran es porque yo tengo un movimiento malo en una cuenta T. Pero eso hasta que yo llegue. Ahorita solo en la tarea que tienen, solo van a sumar fácil, pero ya dentro de poco ya vamos a comenzar a hacer ejercicio. Ya tenemos que empezar.
Aquí, ¿por qué la cuenta de proveedores dice tiene un saldo acreedor? Porque yo no puedo pagar más del dinero que se adeuda. Cuando yo sé, por ejemplo, que proveedores tiene que ser saldo acreedor, si yo tuviera aquí al revés 15,000 al otro lado y 8,700 en el lado derecho, ahí tuviese un error, porque ¿cómo le voy a pagar más a los proveedores de lo que le debo? Eso no puede pasar. Entonces ahí es donde les digo que ustedes con lógica van a decir, no, aquí me equivoqué, esto no puede pasar, aquí tengo un error. Entonces ahí vos te vas dando cuenta de que el ejercicio no va correcto. Las cuentas de gasto, hay cuentas que solo tienen movimientos a un lado, por lo general. Pueden haber algunas excepciones, pero muy difícil. Por ejemplo, en las cuentas de gasto, solo van a tener sus movimientos en el lado izquierdo. Y es tan fácil, solo sumamos los movimientos y nosotros ya tenemos el saldo. Y ya identificamos que los gastos es un saldo deudor, porque decíamos el activo, el costo y el gasto es saldo deudor. Entonces, gastos de venta, saldo deudor. Gasto de administración, saldo deudor. Gasto financiero, saldo deudor. Y también, por el otro lado, hay unas cuentas que solo tienen movimientos acreedores. Por ejemplo, esa cuenta de otros ingresos. Entonces, esos otros ingresos ahí tiene, por lo general, casi siempre o siempre van a tener movimientos de ese lado. Y tan fácil, solo sumamos, ya sabemos que su saldo es acreedor. También podemos tener cuenta saldada o cerrada. ¿Qué significa eso? Que cuando una cuenta son iguales los movimientos deudores o acreedores. Por ejemplo, en esta cuenta banco, los movimientos fueron en el debe de 10,000, 5,000 y 15,000. Yo sumo y me da 30,000 los movimientos deudores. Y me voy al acreedor y tengo 12,000, 3,000 y 15,000. Lo sumo y me da 30,000. Entonces, como los saldos son iguales, los saldos, los movimientos, entonces yo simplemente la cierro la cuenta. Y en contabilidad cerrar significa pasarle 2 líneas de último. Esas 2 líneas abajo de último en esa cuenta te significa que la cuenta está cerrada. ¿Tienen preguntas más? Voy a mandar, yo creo que yo tengo el cuadrito, resumen de eso que les he estado repitiendo, de que cuáles son las cuentas con saldos deudores y las cuentas con saldo acreedores. Creo que en el libro está un cuadrito, digamos para que lo tengan más a mano, porque aquí sale en el material, pero no de forma de cuadro, sino explicado. Creo que mejor les voy a mandar el cuadrito, donde dice las cuentas de activos son deudoras, las cuentas de costos son deudoras, las cuentas de gastos son deudoras, las cuentas de pasivo acreedora, cuentas de capital acreedor, cuentas de ingreso acreedor, para que ahí ya no se pierda. Linda, ¿no tenés preguntas? No, profe, ninguna. Voy a explicar la tarea que tiene que ver mucho con, la mayor parte tiene que ver con esto. La tengo aquí mismo. En la tarea lo primero es relacionar las columnas A y B con todos los conceptos que hemos estado abordando en este tema. Entonces solo de leer lo que acabo de decir y ahí ponerle o relacionarla. Pueden poner a la par el número de la columna B. Entonces tenemos 2 columnas a relacionar, la A y la B. En la A nos dice el 1, que es la parte derecha de la cuenta. El 2, cuando el importe de la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor, la cuenta está. 3, es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. 4, cuando el importe del movimiento acreedor es mayor que el importe del movimiento deudor, la cuenta tiene. 5 es la parte izquierda de la cuenta. 6 es registrar una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, registrarla en la parte izquierda.
7. Cuando el importe del movimiento deudor es mayor que el importe del movimiento acreedor, la cuenta tiene. 8 es registrar una cantidad en el haber de una cuenta, es decir, registrar una cantidad en la parte derecha. 9 es la suma de los cargos y de los abonos. 10 es la suma de los abonos de una cuenta, es decir, la suma del haber. Y el 11 es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, la suma del debe. Entonces esos conceptos yo los voy a relacionar unas palabras que están en la columna B. El 1 dice cuenta saldada o cerrada. El 2 saldo acreedor. El 3 saldo deudor. El 4 saldo. 5 movimiento deudor. 6 movimiento acreedor. 7 movimiento. 8 cargo o cargar. 9 abono o abonar. 10 debe. 11 haber. Entonces ahí es dentro del material, ese último que subí, está toda esta parte de los conceptos y veíamos las diferentes terminologías que se usan tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho de una cuenta T. El segundo dice que en las siguientes cuentas señale los cargos y los abonos, que era lo que me preguntaba Linda, creo, que aquí simplemente nos dan ya los movimientos. Ahorita, pues, porque estamos empezando. Aquí nos determine los movimientos deudor o acreedor, explique por qué del saldo. Ahí tenemos varias cuentas. Tenemos cuentas, estamos viendo que hay cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de gastos, cuentas de ingresos. Entonces ahí es determinar qué saldo me va a quedar de lo que estamos viendo, que hay saldos deudores, saldos acreedores. Entonces tenemos cuentas como caja, banco, inventario, proveedores, documentos por pagar, gastos de venta, productos financieros o ingresos financieros también. Ahí productos. Ese concepto casi yo no lo uso, pero recuerden que ahí es ingreso financiero. Gastos de administración, otros ingresos, terreno y edificio. Entonces ahí van a sumar los movimientos y obviamente ahí el indicar si es saldo deudor o saldo acreedor cada una de esas cuentas. Y vamos a refrescar un poco con conceptos de balance general, porque balance general es algo que vamos a ir viendo siempre, como el estado de resultado, que me falta todavía una partecita, si se recuerdan, que la próxima semana la completaré, porque es algo con lo que vamos a ir viendo en todas las contabilidades. Es algo que tenemos que tenerlo asociado, porque siempre lo vamos a ver. Entonces viene un contagrama. No sé si les gusta jugar este tipo de cosas. Entonces tenemos en los horizontales, ahí me le pueden, no sé si van a poder descargar este cuadrito y rellenarlo, y si no, simplemente ahí me ponen la respuesta a los lados, en el caso de que no puedan hacerlo de esa forma. Entonces ahí tenemos ¿Se le puede sacar copia y después como que le tomamos una foto? O le imprimimos, le tomamos una foto y la volvemos a pegar. Sí, así sería la forma de llenarlo. Bueno, pues. Entonces ahí tienen todos los espacios en blanco donde van a llenar. Entonces tenemos en el 1, dice que es el activo integrado por el efectivo en caja e inversiones temporales de disponibilidad inmediata. El 1 horizontal. Pero si yo me fijo en el 1, si se fijan, llega hasta el 10. En el 11 cierra un cuadro y me vuelve a abrir en el 12. Ese mismo 1 tiene dos conceptos, para que no se pierdan ahí. Por eso, si ustedes se van a fijar aquí, cuando lo lean en el horizontal, me dice 1, activo integrado por el efectivo en caja de inversiones temporales de disponibilidad inmediata. Con ese concepto, yo relleno el primer espacio.
Pero después en el 12 comienza otro espacio en blanco para rellenar. Es el que va después de estos puntos suspensivos. Ahí ustedes van a rellenar con esto que dice aquí. Último renglón del activo, que no es circulante, no es inmueble, no es planta y equipo, no es intangible, ni es diferido. Entonces, con esa palabrita, ustedes van a llenar esa parte que va del 12 al 16. Ese 1 tiene dos conceptos. Después tenemos el 3, también tiene dos. La primera palabra es anterior denominación del activo inmueble, maquinaria y equipo. Después tiene otra palabra que es activo integrado por partidas que representan efectivo, los bienes o recursos que se esperan brinden beneficio económico futuro, fundamentalmente en un plazo de un año, el ciclo financiero a corto plazo. Después tenemos en el 5 otro espacio. Ahí los van a ir viendo todos los espacios que hay de acuerdo al número. En el 5 dice que es el activo que incluye aquellos recursos que representan derechos de cobro, se pueden vender, usar o consumir, generando beneficios económicos futuros, fundamentalmente esperados en un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo. En el 9, capital representado por aportaciones del dueño o socio, donaciones recibidas y primas en venta de acción. ¿Cuál de los dos capitales es ese? Esa es la palabra que van a poner ahí. En el 16 es el pasivo representado por las deudas y obligaciones virtualmente ineludibles de pagar en un plazo mayor de un año. Y después tenemos espacios verticales, ya sabemos, hacia abajo verticales, y ahí tenemos en el 1 dos conceptos, porque si nos vamos aquí, nos fijamos que tenemos dos espacios en el 1. El 1 llega hasta el 8, después cierra en el 9 y vuelve a abrir en el 10. Entonces ahí tenemos que ubicar dos palabritas. Entonces la primera es el grupo de activos intangibles integrado por pagos anticipados a largo plazo, realizados por la entidad, por lo que se adquiere un derecho a recibir un beneficio económico futuro fundamentalmente esperado en un plazo mayor de un año. Y la siguiente palabrita de abajo va a ser el capital representado por las utilidades del ejercicio, ejercicios anteriores, la reserva de capital y el exceso o insuficiencia en la actualización del capital. ¿Cuál de esos dos capitales es el que vamos a poner ahí? En el 6 nos dice que es el activo cuyo beneficio económico futuro fundamentalmente esperado son a un plazo mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo. En el 8, conjunto o segmento cuantificable de los beneficios económicos futuros fundamentalmente esperados y controlados por una entidad, representados por el efectivo, derechos, bienes o servicios, como consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos. En el 10, la palabra es activos cuya naturaleza es la de un bien incorpóreo que implican un derecho o un privilegio y en algunos casos tiene la particularidad de poder reducir costos de producción, mejorar la calidad de un producto o promover su aceptación en el mercado. En el 12, la palabra es pasivo representado por deudas y obligaciones virtualmente ineludibles de pagar en un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo. En el número 16 dice que es el conjunto o segmento cuantificables de las obligaciones presentes de una entidad particular virtualmente ineludibles de transferir efectivo, bienes o servicios en el futuro a otras entidades y obligaciones a cargo del negocio. El número 18 que vemos aquí, el vertical, que es el más largo, porque tenemos ahí los cuadritos del 1 hasta el 15. Ahí vamos a anotar el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Entonces ahí con esos conceptos nosotros vamos a ir encontrando las palabras que caben. Obviamente tienen que caber según el número de letras que tengan. Y ahí irlas ubicando. En el caso de contagramas, si se llegan a pegar, entonces mandaré un material para que se ayuden a sacar las palabras. Como ven la tarea, está fácil.
Es un poco de Ay, leer. profe, esa última está bien rara. Está difícil. Está difícil, yo no le entiendo esa chuncha. Está Por feo. dos. Es profe, usted se está bajando con nosotros. Nunca jugaron eso. O sea, sí, pero Ay, aquí, ay, Está feo eso. Voy a mandarle pues el material. Para Mejor ver. solo mande las cuentas de profesor. Ah, Mejor no hagan, ¿no? Solo las cuentas de lo más fácil. porque está tan confusa esa otra. Voy a mandar la parte teórica para que saquen las palabritas. No dejen cultura. nada. Va a mandar conceptos para Sí. saber cuál es de cuál. Ajá. Ah, bueno. Ahí tal vez. Sí, porque así, ¿de dónde las voy a sacar bien? ¿Y qué vamos a saber nosotros? Uy. Pura paja vamos a poner. Les voy a mandar pues al grupo, sí, lo voy a mandar, ¿vieron? No en la página, al grupo. Sí, mejor. Bueno, Y bueno, con lo primero es solo leer eso de relacionar las dos columnas. Lo acabamos de ver ya. Eso está fácil. mentira. Para usted, porque sabe, pero profe, nosotros. ya le sabe. Pero si solo van a relacionar ahí la palabra, la columna A con la B. Está súper fácil. Después solo sumar. Solo eso dice el profe, está fácil. Usted porque ya se lo sabe. Ya se lo sabe. Les voy a mandarla. Bueno, ya saben que con el material hacen el primero y el segundo, y con el último voy a mandar porque hubo una parte del libro que no fotocopiamos porque era extensa. Entonces esa parte la voy a mandar. Mejor cancele la tarea y no pone los puntos. No. Ah, Más ¿Tiene fácil, más profe. preguntas? No se mata usted ni nosotros. No, tienen que leer eso. ¿Tienen más preguntas, alumnos? Nah. Profe, ¿Sí? yo quiero saber en el cuadro T dónde están las partes que están vacías, Aquí. ¿qué vamos a poner ahí para hacer la suma? Ah, es cierto. ¿En cuál? solo se hace la suma desde el lado donde hay números, creo, ¿no? Aquí. Sí, O sea, sí. ¿sabes que de un lado da número y del otro no? ¿Cómo Sí, hacemos profe, para ¿dónde llenar está los otros números? vacío? Porque acuérdense que nos dice el material que hay cuentas que solo tienen movimientos deudores o movimientos acreedores. Es normal. Es normal que una cuenta de gastos de venta solo tenga movimientos deudores. Es normal que una cuenta de ingresos financieros solo tenga movimientos acreedores. Es normal. Entonces solo vamos a Pero- hacer una pero- suma ya. Sí, por eso está fácil eso. Ah, Ah, bueno, profe, gracias. O sea, solo se va a hacer la suma del lado donde hay Sí. número y ya queda ese, o sea, Claro. la suma queda el resultado. Claro, porque es saldo deudor. Solo se y suma. solo se clasifica en pasivo y activo, lo último. y el capital. No, Ajá. es saldo deudor o saldo acreedor que ustedes van a clasificar ahora. Es que, Saldo. o sea, creo que no lo vamos a clasificar porque ya se sabe de dónde es la suma, ¿no? Claro. Porque en solo el le otro va- lado no hay nada. No, no. Ah, O sea, sí. el resultado que siempre se da, Mejor cancele la tarea. No, vos solo le vas a poner saldo deudor o saldo acreedor. Al final, pero ya sabes que gastos de venta solo tiene movimiento en el debe, saldo deudor. Tan fácil. Qué sabroso el derrame que nos va a dar. No, Hilda. Pero sí está bien fácil. No se ría, profe. Está bien fácil. Solo van a Mentira. sumar. Solo suman y ya sacan el saldo. El mayor menos el menor, recuerden. El mayor menos el menor. Solo suman Pero- el mayor y del menor el menor me da el saldo. ¿Y dónde ponemos la respuesta? ¿A la izquierda o a la derecha?
Alexis, pero ya lo explicó el profesor. Depende de dónde se clasifique, si en pasivo o activo. Claro, 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 ahí está. Recuerden que saldo deudor, les dije que ese cuadrito se los voy a mandar también. El saldo deudor, saldo acreedor, ya se los mando. Bueno, Oye, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Cualquier cosa me escriben. Solo se Va a arranca la tener cabeza. bien lleno ese WhatsApp. Pregunta. Ya les mando antes de que se me olvide lo demás. Al grupo, sí. Si se me hace más fácil. Está bien, profe. sí, mejor. Gracias. Ok, buen día a todos. Buen día, profe. Chao. Adiós. ¿Dónde? Ah, ese salió.